Ok, resulta que llevo como 40 minutos hablando y no grabé la clase, entonces, bien, pues voy a empezar. Hoy vamos a hablar de algo importante que se llama isometría. La isometría es un tipo especial de transformación lineal, ah, que básicamente lo que está haciendo es trasladando y conservando distancias, ¿saben? O sea, es una transformación lineal que además hace que conserve distancias en los espacios vectoriales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a partir de las isometrías en Rn. ¿Saben qué pasa con la isometría en Rn? Y luego vamos a ver cómo hacemos para extender estos resultados a cualquier tipo de espacio vectorial, real o complejo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos? Primero vamos a definirlo. Um, eh, una isometría es una transformación lineal eh, T de Rn Rn, tal que la norma de T de X es igual a la norma de X. ¿Sí? La distancia de T de X es igual a la distancia de X. Entonces, había dicho yo al comienzo que conservara distancias, ¿no? Y resulta que si ustedes cambian el vector X, lo cambian por el vector X menos Y, ¿no? Como está en la última ecuación, T de X menos Y, la norma va a ser igual a la norma de X menos Y. Pero acuérdense que esto es una transformación lineal. Y como es una transformación lineal, esa parte de aquí es T de X menos T de Y y esto en norma. ¿Está bien? Entonces está conservando la distancia entre dos puntos. La distancia entre los dos puntos originales es igual a la distancia de los dos de sus dos imágenes. ¿Saben? Y entonces vamos a tener los primeros resultados. ¿Saben? Digamos que empezamos en Rn cualquiera, luego vamos a mirar en R2, porque en R2 cumplen unas características importantes, ah, que son las características que yo les pedí a ustedes que leyeran del libro. Y, y bueno, y luego si la extendemos. Entonces ahora tenemos este teorema. Este teorema, vamos a tener una isometría de Rn y dos puntos en Rn. Entonces resulta que el producto punto entre t de x y t de y es igual al producto punto de x y y. El hecho que conserve distancias nos está diciendo, bueno, no solo conserva distancias, sino también va a conservar el producto punto. Entonces la isometría va más allá de solamente conservar distancias, pero esto pues obviamente es una consecuencia de ello, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar estas dos igualdades, ¿no? Primero la norma de x menos y. La norma de x menos y es x menos y punto x menos y raíz de eso, pero pues no queremos la raíz, entonces vamos a mirarlo en cuadrado, ¿no? Entonces la norma de x menos y al cuadrado es x menos y punto x menos y, ¿verdad? Ahora por distributiva nos va a quedar x punto x, ¿no? Que acuérdense que entonces sería la norma de x al cuadrado menos 2x punto y. ¿Por qué dos veces? Porque acuérdense que como es un producto punto, aquí hay conmutatividad, entonces al principio le va a salir x punto menos y sale el menos, y la otra va a ser menos y punto x, ¿no? Hay conmutatividad, el menos uno sale, me queda eso ahí. Y luego va a ser menos x punto menos x, que va a ser más la norma de y al cuadrado. Lo mismo va a pasar con la anterior. La norma de t de x menos t de y al cuadrado, ok, me va a dar eso de la derecha, ¿no? La norma de t de x al cuadrado menos 2 t de x t de y punto t de y más la norma de t de y al cuadrado. Ok, entonces resulta que, ¿qué pasa con estas dos? Vean que lo que teníamos en esta ecuación antes del teorema nos está diciendo que esas dos normas, así yo las eleve al cuadrado, van a ser iguales, ¿no? Entonces esto de acá son iguales, ¿no? Entonces vamos a tener esta ecuación de aquí. Y voy a borrar lo que lo que tengo ahí. Qué pena. Traer. Ay.
Ok. Entonces resulta que tenemos que estas dos cosas son iguales. Entonces lo que tenía ahí era que, bueno, la norma de t de x es igual a la norma de x, entonces estas cosas se van. Lo mismo con este de aquí. Ahora, tengo un menos t de x punto t de y y un menos 2 punto x, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese menos 2? Se va y este también se va y le queda precisamente la ecuación que tenemos ahí abajo, ¿no? T de x punto t de y es x punto y, ¿saben? Bueno, entonces, vamos a tener el siguiente teorema. Ok, entonces el siguiente teorema nos dice que T de Rn es una isometría si solo si su representación matricial es ortogonal, ¿no? ¿Se acuerdan? Una matriz ortogonal es aquella cuya inversa es la transpuesta, ¿no? Bueno, la demostración no es muy importante para nosotros en este mismo instante, ¿saben? Entonces no la vamos a hacer. Si en algún momento lo necesitamos, nos devolveremos, ¿saben? Pero mientras tanto no. Y como les decía, cuando n es igual a 2, resulta que cumplen ciertas condiciones importantes, no sé, más bien, ciertas propiedades, ¿no? Entonces, tienen una isometría de R2 a R2, ¿está bien? Entonces, T va a cumplir las siguientes propiedades. Bueno, no las siguientes. Va a cumplir una de estas dos, ¿está bien? Una rotación, que era lo que yo les había pedido que leyeran, ¿no? O una reflexión sobre el eje X, seguida de una transformación de rotación. O sea, primero refleja y luego rota, ¿saben? Bien. Entonces, ahora, lo que vamos a tener es lo siguiente. Si yo tengo T de Rn a Rn, una isometría, va a tener estas dos siguientes cosas. La primera, si U1, U2 hasta UN es ortogonal, entonces T de U1, T de U2 hasta T de UN T de UN es ortogonal. ¿A qué se refiere? Si usted tiene un conjunto ortogonal, entonces cuando usted hace la isometría sobre esos puntos, resulta que también va a ser un conjunto ortogonal. Y la segunda es que T es un isomorfismo. Pero ojo, estamos sobre T de Rn a Rn, ¿no? Bien.
Entonces, la demostración del primero es sencillo, ¿saben? Entonces primero hagamos la parte I, ¿saben? La parte I, entonces, bueno, si I es diferente de J, ¿no? ¿Qué pasa? U sub I punto U sub J es 0. Pero, acuérdense que el producto punto se conserva por la isometría, entonces T de U sub I punto T de U sub J es igual a U sub I punto U sub J y por lo tanto esto es 0. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Sin importar yo cuál I y cuál J tenga, esto siempre va a ser 0. Entonces, se tiene el punto I, ¿no? Entonces, son ortogonales. Listo. Ahora, la parte 2, sabiendo la parte 2i, ¿qué vamos a hacer? Pues nosotros sabemos que podemos tomar una base ortonormal de Rn, ¿no? ¿Verdad? Entonces vamos a suponer que los U sub i y U sub n son una base ortonormal. Suponemos que es una base ortonormal. ¿Saben? Listo. Entonces, ¿ahora qué pasa? Vean que T de U sub I, la norma, es igual a T de U sub I, que es igual a 1, ¿no? Sin importar. Bien. Ahora, por la parte anterior, T de U sub 1, T de U sub 2, T de U sub n es ortogonal. Y además, pues sus elementos son unitarios, ¿no? O sea, tienen norma 1. Pero ¿qué pasa? Tenemos T de U sub 1, T de U sub 2 hasta T de U sub n ortogonales. Y ya sabemos que cuando tenemos un conjunto ortogonal, ¿cierto? Estos elementos van a ser linealmente independientes. Son LI, ¿saben? Entonces tenemos un conjunto de n elementos de Rn que es linealmente independiente. Por lo tanto, ¿ellos qué van a hacer? Una base. Son una base de Rn. ¿Saben? Luego, ¿qué pasa? Vean que aquí lo que tenemos es que está mandando base a base, ¿no? Tomamos una base. O por otro lado, ustedes quieren ver como, bueno, pues la imagen de T es igual a Rn, ¿no? Porque si ustedes tienen esto como si fuera una base del subespacio, pues resulta que tiene la misma dimensión de Rn y por lo tanto van a ser iguales, ¿no? Luego, si pasa esto, es porque T es un isomorfismo. Y ahora sí viene la pregunta, bueno, nosotros cómo podemos extender esto a cualquier espacio vectorial, ¿no? Real o complejo, ¿no? Entonces, ahí. Está en lo siguiente. Definición. B y W, espacios vectoriales o reales o complejos ambos, ¿saben? O ambos son espacios reales o complejos ambos, ¿saben? Con producto interno.
bueno, con producto interno, ¿no? Y sea es una transformación lineal. T es transformación lineal si para todo B en B la norma de B en el espacio vectorial B va a ser igual a norma de T de B, pero en el espacio vectorial W. Acuérdense que aquí pueden tener productos puntos completamente diferentes, ¿no? ¿Está bien? Acuérdense de eso, producto puntos diferentes, ¿sí? Por ejemplo, en B puede ser como B1 por B2, así inmediatamente, o en W puede ser una integral, ¿saben? Entonces, de nuevo, con estas de aquí, lo que sabemos que va a conservar son como distancias, ¿no? Si ustedes toman de nuevo la norma de B1 menos B2, eso va a ser igual a en B, ¿no? La norma de T de B1 menos la norma de T de B2, por la misma manera, en W, ¿saben? Va a ser exactamente igual, ¿no? Entonces, esto lo que nos permite es hacer el siguiente teorema, cuya demostración es inmediatamente análoga a la demostración que hicimos antes, ¿no? Que si T de B a W es una isometría, entonces para todos B1 y B2 en B, T de B1 punto T de B2 es igual a B1 punto B2. Obviamente este es el producto punto en W y este es el producto punto en B, ¿sabes? Pero es lo mismo, ¿no? Porque entonces ustedes hacen la norma de este al cuadrado y que es la raíz, ¿no? Del producto punto de sí mismo y van a resultar lo mismo. Entonces menos 2 veces esto igual a menos 2 veces lo otro. Exactamente lo mismo. ¿Saben? Ok, y aquí viene una definición a partir de esto y la definición es la siguiente. B y W son isométricamente isomorfos si existe transformación lineal de T de B a W que es isometría e isomorfismo al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Sí, la definición no parece tan rara, ¿no? Entonces, vamos a tener un teorema aquí. Dos espacios reales de dimensión n con producto interno son isométricamente isomorfos. Isométricamente isomorfos, ¿saben? Entonces, bueno, intentemos hacer un bosquejo de la demostración, ¿saben? Entonces,
Qué pena el ruido, pero aquí hay gente con reunión. No pude aislarme tanto. Entonces, vamos a tomar estas bases ortonormales para B y W. Para B y W. ¿Saben? Entonces, vamos a definir, acuérdense que nosotros sabíamos que podíamos definir transformaciones lineales de la siguiente manera. Vamos a definir T de B a W, ¿no? Tal que T de U sub I es igual a B sub I. ¿Y qué queremos probar? Que esta va a ser una isometría. Sabemos que podemos definir esa transformación lineal, ¿no? Sabemos que es transformación lineal, ¿saben? Queremos ver que sea una isometría, ¿no? Ahora, resulta que por lo que acabamos de decir, esto además es un isomorfismo, ¿no? Porque cada uno de estos es una base ortonormal, ¿no? Y entonces eso ya sabemos que es isomorfismo, como lo hicimos en el caso anterior, ¿saben? ¿Dónde está? Esto de acá, ¿saben? Entonces ya sabemos que es isomorfismo, entonces solamente nos hace falta ver que es una isometría. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que tomar tenemos que tomar X y Y, hacer su producto punto y ver que el producto punto se conserva, ¿saben? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, X y Y en B los vamos a descomponer con la base. Va a ser X igual a, llamamos A1 U1 más así hasta AN UN. Y a Y la vamos a tomar B1 1 más BN UN. Ahí estoy descomponiendo esos elementos respecto a la base, ¿no? Ahora, T de X, acuérdense que como es una transformación lineal, esto lo que va a terminar siendo es separando cada uno de estos, ¿no? Cada uno de estos. Entonces y sacan los escalares, entonces sería A1 de T de U, que es W1, ¿saben? Más escribirlo completo, T de 1 más AN T U sub N. Y eso me va a dar A1 W1 más A2 W2, lo voy a poner aquí solamente por ponerlo, más AN W N W. Espera. A N W N, ¿saben? Y lo mismo va a pasar con T de Y. T de Y va a ser B1 W1 más W. A2 W2 más B2 y aquí sería BN WN, ¿saben? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hagamos los productos puntos de X y Y y de sus imágenes, T de X y T de Y, ¿no? Si yo hago el producto punto entre X y Y, pues me sale un montón de cosas, pero acuérdense que eso es una base ortonormal. Entonces los únicos que van a sobrevivir son los que están en cada componente. ¿Eso qué quiere decir? X.Y, así como en el parcial, va a sobrevivir solamente A1 B1 más A2 B2 hasta A1 ANBN. No sé por qué estoy escribiendo mal. ANBN. Y lo mismo va a pasar si yo hago el producto punto. Obviamente este es en U, en B. El producto punto entre T de X y T de Y, pero en W. ¿Por qué? Porque los Ws son una base ortonormal. Entonces lo que va a sobrevivir es los componentes, componente a componente. Entonces va a ser otra vez A1 B1 más A2 B2 más
AN, BN. Entonces, ¿qué pasa? Esta función T es un isomorfismo, transformación lineal, isomorfismo, y además conserva los productos puntos. ¿Eso qué quiere decir? Es una isometría. Por lo tanto, esos dos espacios, sin saber cuáles son, sino en general lo único que necesitamos es la dimensión, resultan ser isomorfos y isométricamente isomorfos. Entonces, B y W, lo siento, son, isométricamente isomorfos. ¿Está bien?